Empezamos con estos relatos perturbadores e inquietantes. Pónganse cómodos, apaguen sus luces y déjense llevar con estos relatos sobre ranchos y pueblos, ranchos embrujados. La lluvia caía con fuerza aquella noche, azotando el parabrisas como si quisiera advertirme que no siguiera adelante. El viento aullaba entre los árboles, creando ecos que parecían susurros antiguos. Un frío intenso se colaba por las rendijas de la puerta. El camino hacia el rancho era apenas un sendero embarrado, rodeado de árboles retorcidos que parecían estirarse para atraparme. Empecemos con este episodio. Pónganse cómodos. Vivía en la ciudad, rodeado del ruido constante y las luces artificiales que apenas permitían ver el cielo. Pero esa madrugada algo me impulsó a dejarlo todo atrás y visitar a mi tío, quien vivía en un rancho solitario en el campo. No sabía bien por qué, pero una mezcla de inquietud y curiosidad me envolvía mientras tomaba las llaves del auto y me disponía a salir. La lluvia caía con furia aquella noche, azotando el parabrisas como si quisieran advertirme que no siguiera adelante. El viento aullaba entre los árboles, creando ecos que parecían susurros antiguos. Un frío intenso se colaba por las rendijas de la puerta cuando cerré la casa detrás de mí, y mientras conducía, cada gota que golpeaba el cristal parecía dibujar figuras oscuras, sombras que bailaban en la periferia de mi visión. El camino hacia el rancho era apenas un sendero embarrado, rodeado de árboles retorcidos que parecían estirarse para atraparme. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una extraña fascinación. Recordaba las historias que me contaba mi madre sobre mi tío. Es un brujo, decía con tono temeroso, como si pronunciar esa palabra despertara fantasmas. Él siempre había sido un hombre reservado, poco común, con ojos penetrantes que parecían ver más allá de este mundo. Al llegar al rancho, emergió entre la niebla como una silueta espectral. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas raídas y la puerta principal surgió siniestramente al abrirla. Un olor a tierra mojada y a hierbas desconocidas me recibió. Allí, en el centro de la sala, mi tío me estaba esperando, envuelto en una capa oscura, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada me atravesó, más profunda que cualquier tormenta. ¿Has venido?, dijo con voz grave, casi un susurro que resonaba en las paredes. Te estaba esperando. No lo logré responder. La habitación estaba iluminada por velas negras que lanzaban sombras danzantes sobre símbolos trazados en el suelo con ceniza. Mi tío comenzó a recitar palabras en un idioma que no lograba identificar, y el aire se volvió denso, casi eléctrico. Sentí como algo invisible me envolvía, una presencia que parecía surgir de las sombras mismas. Recordé entonces las leyendas del lugar, espíritus atrapados, pactos olvidados, fuerzas que nadie debía invocar. ¿Era posible que mi tío realmente fuera un brujo, capaz de manipular secretos oscuros? La tormenta afuera se intensificó y los relámpagos iluminaban fugazmente figuras espectrales que se asomaban desde los rincones. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro cercano. Bienvenido al umbral. Miré hacia la ventana y vi que el bosque ya no estaba vacío. Cientos de ojos brillaban entre los árboles, observándome, juzgándome. En ese instante comprendí que no solo había visitado a mi tío aquella noche, sino que había cruzado a otro mundo, uno donde las sombras tenían vida y los secretos eran cadenas invisibles. Y mientras las noches avanzaban, supe que nunca volvería a ser el mismo, ni escapar de aquel rancho embrujado.
y su brujo guardián. Continuamos para la segunda historia. Voces en la penumbra del rancho. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrirme a mí, y menos en el rancho que heredé de mis abuelos allá en el norte de México. Siempre fue un lugar tranquilo, rodeado por kilómetros de campo y cielos estrellados, donde el único sonido era el viento acariciando los cactus y a lo lejos el ladrido de un perro. Pero esa noche todo cambió. Te voy a contar lo que me pasó porque aún con el tiempo sigo sin encontrarle explicación y cada vez que recuerdo esa experiencia siento un frío que me atraviesa hasta los huesos. Era una tarde cualquiera, casi al anochecer, cuando decidí limpiar el viejo desván que había estado cerrado por años. Encontré cajas viejas, un libro polvoriento y extraño, cubierto por símbolos que no reconocía. En la portada apenas visible estaba escrito rituales y secretos ocultos. Supuse que era alguna reliquia de mis ancestros, pero lo que vino después fue más allá de cualquier historia que hubiese imaginado. Curioso y quizás un poco imprudente, empecé a hojearlo. Encontré un ritual de invocación. Decían que era para comunicarte con fuerzas del más allá. No creía en esas cosas, era solo un cuento, pensé. Pero esa noche, tal vez por la soledad y el silencio, me animé a intentarlo. Encendí unas velas, dibujé los símbolos según las instrucciones y pronuncié las palabras que el libro indicaba, sin creer ni la mitad de lo que hacía. Al principio no pasó nada, pero luego los sonidos comenzaron un susurro lejano como si el viento hablara entre las paredes de adobe. Después, golpes secos en la madera, pasos que parecían recorrer el pasillo debajo del desván, aunque el lugar estaba vacío. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero algo me impulsó a seguir. Pensé que debía ser mi mente jugándome una mala pasada. Pero el ruido aumentó, voces mezcladas, risas macabras, una presencia oscura que sentía acercarse. La temperatura cayó bruscamente. El aire se volvió pesado, casi sofocante. Intenté apagar las velas, pero se negaban. Vi una sombra enorme apareció frente de mí, una figura con ojos rojos que me miraban con una malicia indescriptible. Supe en ese instante que había cometido un error terrible. El diablo no era un mito ni una leyenda, estaba allí en mi rancho, invocado por mi propia curiosidad. Quise huir, pero mis piernas no respondían. La figura habló, no con palabras, sino con un sonido que resonó mi alma, prometiendo que ahora sería parte de su oscuro juego. Pasaron horas, tal vez minutos, no lo sé, cuando por fin recuperé el control y pude salir corriendo del desván. Todo quedó en silencio otra vez. Desde aquella noche los ruidos nunca cesaron. A veces siento que aún están esperando, acechando bajo la tierra seca, buscando una nueva oportunidad para regresar. No escribo esta historia para asustar, sino como advertencia. Mi rancho en medio del norte mexicano, aprendí que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que algunas curiosidades pueden abrir puertas que jamás podremos cerrar. Si alguna vez encuentras un libro como ese en algún lugar polvoriento, les ruego que no lo toquen, porque el diablo siempre está al acecho y a veces el eco del sótano. Era una oscura y tormentosa noche del año 2019, en un rancho olvidado y en algún rincón de México. La lluvia golpeaba con furia los techos, mientras el viento se colaba entre las rendijas, trayendo consigo aullidos que parecían no pertenecer a ningún animal conocido. Los lobos aullaban en la distancia. Esa noche, a pesar del pesado aguacero y la creciente oscuridad,
Sentí la necesidad de revisar el fondo del rancho. Era una tarea que siempre evitaba porque el sótano viejo, debajo de la casa principal, tenía fama de ser un lugar tétrico, lleno de ecos y sombras que cobraban vida propia. Pero algo en mí me impulsó a hacerlo. Quizás la inquietud o el deseo de enfrentar ese temor que había crecido conmigo hace un tiempo. Al llegar al sótano, la puerta de madera chirrió ominosamente al abrirse. Un hedor y húmedo me golpeó, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio maldito. El eco de mis pasos retumbaba en las paredes de piedra mientras descendía por las escaleras. No podía distinguir bien, pero parecía que otros pasos mucho más lentos y pesados resonaban después de los míos, como que algo me estaba siguiendo en la oscuridad. La tormenta reciaba afuera, el viento aullaba y hacía que las ventanas se tambalearan. De pronto un frío intenso me recorrió la espalda. La linterna que llevaba empezó a parpadear y en una fracción de segundos vi a una figura difusa emerger de las sombras, una presencia demacrada, con ojos vacíos y una sonrisa que parecía hendida en un acto macabro. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Los pasos en el sótano continuaban cada vez más cerca, como si fuera parte de una danza mortal. Recordé las historias contadas por los antiguos del pueblo, que ese rancho había sido construido sobre tierras malditas, que en aquel sótano descansaban secretos oscuros y presencias que nunca deberían ser despertadas. Entonces comprendí que no estaba solo, que el eco no era solo sonido, sino la manifestación de almas atrapadas, condenadas a vagar en ese espacio. Con un esfuerzo supremo subí corriendo las escaleras, cerrando la puerta detrás de mí, con estruendo. Afuera la tormenta seguía su curso, pero dentro de mí un abismo de terror había quedado abierto para siempre. Desde aquella noche el rancho dejó de ser un simple lugar de trabajo. Era un recordatorio vivo de que hay cosas que deben permanecer ocultas y de que a veces el verdadero horror no está en la tormenta o en el viento, sino en lo que acecha abajo de nuestros pies, esperando pacientemente para salir a la luz. Comunidad, nos dirigimos a la cuarta historia. Si no apagaron sus luces, apáguenla, y si la apagaron, continúen a oscuras. Voces en la montaña. Era una noche fría y gris, en otoño del 2022, cuando yo tranquilo en mi casa hojeaba distraídamente uno que otro libro. La lluvia golpeaba con insistencia las ventanas y un viento helado se colaba por cada rendija, componiendo una sinfonía lúgubre que acompasaba mi lectura. De repente el teléfono vibró sobre la mesa. Era mi padre, llamándome desde su rancho alejado más allá de la ciudad. «Algo pasa aquí», me dijo con voz entrecortada. «Algo pasa aquí. Hay algo oscuro y macabro escondido en el rancho. Escuché rumores, dicen que me han hecho rituales extraños, cosas que no entiendo ni quiero imaginar. Te lo juro, hijo, ten cuidado en la ruta cuando vengas. Las leyendas sobre caminos montañosos no son solo cuentos para asustar». Su tono me erizó la piel. Recordé las historias que se susurraban en el pueblo. Vecinos, desapariciones inexplicables, aullidos en las noches de luna llena, figuras, sombras que se movían entre los árboles. Mi padre parecía un poco nervioso, algo que rara vez ocurría, pues siempre había sido un hombre fuerte y sereno.
¿Quieres que vaya para allá?, le pregunté, mientras una sombra de temor se posaba en mi pecho. Si puedes venir, hazlo, pero por favor, con mucho cuidado. No sé qué está pasando, pero esta noche los perros y lobos aullan como nunca. Yo me quedaré aquí un poco más. Llamaré a un sacerdote para que nos ayude a limpiar esto. No esperé más. Empaqué con prisa ropa abrigada, una linterna, un crucifijo que guardaba desde niño y algunos libros de oraciones que conservaba mi abuela. Afuera la tormenta empeoraba, el viento aullaba entre los pinos y la lluvia convertía el camino en un fanjo traicionero. Partí hacia el rancho, con un nudo en la garganta y la mente llena de preguntas sin respuestas. La ruta montañosa parecía un laberinto de sombras. A cada curva la sensación de ser observado me hacía detenerme. Fue entonces cuando escuché los primeros aullidos inquietantes. No eran solo perros ni lobos, sino una mezcla gutural que parecía llenar todo el valle con una presencia inquietante y perturbadora. Me detuve respirando agitadamente y recé bajito, recordando las palabras del sacerdote que pronto llegaría. Cuando llegué al rancho, el escenario era desolador. Las ventanas apagadas, las puertas abiertas de par en par y en el aire un olor metálico como sangre seca. Eso me quedó helando la sangre. Mi padre apareció desde la penumbra de la oscuridad del fondo del rancho, demacrado y pálido. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Entró rápido, susurró. Algo nos observa, una sombra oscura, inminente. Entramos a la casa donde el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. En el centro del salón símbolos extraños yacían dibujados con ceniza y restos negros. Sobre la mesa, un libro antiguo cuyas páginas parecían moverse ligeramente como si una brisa invisible las acariciara. Pero de repente un grito desgarrador se escapó de la montaña, seguido por pasos pesados y un gruñido áspero que rozaba lo inhumano. Miramos hacia la ventana y vimos una figura bastante oscura y tenebrosa entre los árboles, ojos rojos, brillando con hambre y malicia. Fue entonces cuando comprendí, no eran solo leyendas, algo oscuro se había despertado por aquellos rituales prohibidos y ahora reclamaba su territorio nuevamente. No era solo un llamado al miedo, sino un aviso macabro, un pacto roto con fuerzas ancestrales. Decidimos esperar la llegada del sacerdote, quien con sus rezos luchó contra la presencia que envolvía el rancho. Lentamente la atmósfera se volvió menos opresiva y la tormenta amainó de repente. Pero quedó algo en el aire, una advertencia silenciosa de que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran completamente. Esa noche entre sombras y susurros aprendí que el terror no siempre reside en monstruos visibles, sino en aquellos que habitan la oscuridad de lo desconocido, acechando en las voces lejanas de las montañas. Comunidad, espero que estén pasando bien. Continúan con sus luces apagadas, espero que sí. El terror de Baby Blue en el rancho. Nunca hubiera imaginado que el rancho de mi abuelo, ese lugar lleno de recuerdos y intranquilidad, se convertiría en el epicentro de una pesadilla que me perseguiría para siempre. Corría el año 2023, en una noche tormentosa de verano en México, cuando la lluvia azotaba con fuerzas y el viento aullaba entre los árboles, sintiéndose casi como lamentos lejanos. Los lobos que usualmente me rodeaban con cierto respeto, esa madrugada parecían poseídos por algo oscuro. Eran las 3 de la mañana cuando desperté abruptamente. No sé qué me obligó a salir de mi habitación, quizás un susurro o simplemente un temor irracional. El aire estaba bastante frío y húmedo. La tormenta parecía intensificarse con cada segundo. Caminé hacia el patio trasero del rancho, donde la luz de la luna apenas lograba penetrar entre las nubes densas y cargadas. Fue ahí cuando
Vi una figura encapuchada, una bruja vieja y retorcida, vestida con ropajes raídos y manchas de tierra oscura. Sus ojos brillaban con un resplandor azul intenso, un azul que nunca había visto antes, pero que me heló la sangre en las venas. El azul bebé, un tono imposible de asociar con la inocencia en ese momento. Lo llamaban Baby Blue en los susurros del pueblo, un hombre vinculado a pactos oscuros y rituales prohibidos que se creían leyendas antiguas. Ella estaba realizando un ritual macabro en medio del rancho, sobre un círculo dibujado con cenizas y símbolos que no reconocía. Su voz, un cántico pausado y gutural, resonaba entre la tormenta, entrelazaba hierbas y huesos al fuego que milagrosamente ardía sin ser consumido por la lluvia. Los lobos aullaban respondiendo a sus palabras, y el viento se parecía formar figuras fantasmales alrededor. Me escondí detrás de un viejo árbol paralizado por el miedo y la fascinación. Su ritual no era cualquiera, estaba invocando algo, un pacto de sangre y almas con consecuencias terribles. Recordé entonces las historias que mi abuelo me contaba de niño, esas advertencias sobre no profanar ciertos lugares ni molestar a fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Baby Blue levantó sus manos huesudas hacia el cielo y con una risa hueca pronunció el nombre de un espíritu ancestral. Los relámpagos iluminaban su rostro deformado y en sus ojos azules se podía ver la completa entrega al abismo. Entonces sentí que algo dentro del rancho se despertaba, una presencia oscura que comenzó a materializarse frente a mis propios ojos. Atónito y aterrorizado di un paso hacia atrás y me tropecé con una piedra. La bruja giró la cabeza lentamente, reparando en mi presencia. Su mirada se clavó en mí y una sonrisa malévola se formó en sus labios. Corrí sin mirar atrás, el grito desgarrador de Baby Blue y el coro aullante de lobos persiguiéndome a través de la tormenta. Llegué a la casa de mi abuelo y cerré las puertas de golpe. Allí, entre el temblor y la desesperación, entendí que el ritual había sellado un pacto que ya no se podía deshacer. Las noches en el rancho cambiaron para siempre, y yo quedé atrapado en una lucha silenciosa contra una oscuridad que solo sale a las 3 de la mañana. Ahora sé que Baby Blue no es solo una bruja, sino la guardiana de secretos antiguos y horrores que acechan bajo la lluvia, el viento y los lobos, esperando la próxima madrugada para reclamar lo que les pertenece. Desde entonces, cada tormenta me recuerda que el rancho de mi abuelo hay algo más que una historia. Hay terror, y no me atrevo a volver a salir a las 3 de la mañana porque sale una bruja. Ten cuidado con lo que haces sobre rituales, si alguna vez lo has hecho. Si te ha pasado algo, déjalo en los comentarios. Dale like, te podés suscribir si no estás suscrito. Espero que te hayan gustado estos relatos. Dale like, bienvenidos a Enigmas y Misterios, y estate atento a otros episodios que vendrán próximamente sobre relatos perturbadores. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares.